Ok, familia, pues vamos a dar inicio. ¿Sí registraron ya su asistencia? Sí. Ok. Bueno, vamos a orar. Si se pueden poner de pie, por favor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, en esta noche queremos darte muchas gracias porque estamos aquí presentes en este recinto, de donde cada uno de nosotros venimos con el propósito de aprender, Señor, pero con la necesidad también de que tu Espíritu Santo nos enseñe, no solamente el expositor de este taller, Señor. Que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo tome control total de mi vida, Padre, para poder dar este taller, este seminario, Señor, en el cual nosotros necesitamos ser edificados, Señor, para tu honra y para tu gloria, mi Señor. Por eso es que todo esto lo ponemos en tus benditas y preciosas manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a dar inicio. ¿Sí se alcanza a escuchar bien ahí el sonido? ¿Sí? Bueno, pues ahí está el título ahí está el título, que hoy es el capítulo número 9. Está el título, gracias. El título tiene por nombre La supremacía del papado. Recuerden que estamos en la historia de la iglesia medieval y es el segundo periodo, que son las luchas entre el Estado y la iglesia. Es el segundo periodo que estamos viendo en la historia de la iglesia medieval. Y bueno, pues para ello vamos a entrar aquí en el texto y en el contexto con una pregunta que dice: ¿cómo llegó el obispo de Roma a proclamarse el vicario de Cristo con autoridad sobre reyes, emperadores y obispos? Aquí vamos a ver un breve resumen. Dice: después del colapso del Imperio Romano Occidental, en el año 476 después de Cristo, el papado comenzó a llenar el vacío del poder. La figura del Papa fue ganando influencia espiritual y política progresivamente. Desde el siglo VI al siglo XIV, el papado se convirtió en el centro de poder más importante de Europa. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que en el año 476 después de Cristo, que viene el colapso del Imperio Romano, políticamente hablando, es cuando inicia el Sacro Imperio Romano? Entonces a eso es a lo que se refiere. A partir de ahí es donde empezó a agarrar mucho más poder la iglesia. Curiosamente, ¿verdad? Políticamente termina su imperio los romanos, pero ahí es donde empieza la iglesia católica a tener renombre y a adquirir muchísimo poder a través de las tradiciones y de las supersticiones, ¿verdad?, que estaban inculcando para que la gente viera el catolicismo como lo único que te podía salvar y lo único que era incluso más importante y más relevante que cualquier poder político que pudiera haber en aquel entonces. Y bueno, simplemente con esto reitero muchas de las cosas que hemos estado viendo. Vamos a la línea del tiempo, las claves del ascenso papal. Aquí vamos a ver siglo, evento clave y la descripción. Ahí habla de que del siglo IV al siglo VI, Constantino y el edicto de Milán en el año 313, hay una legalización del cristianismo y privilegios a la iglesia, que todo eso ya lo estudiamos, cuando Constantino ya le empieza a dar ese poderío a la iglesia, a la primera iglesia cristiana oficial que se lleva a cabo, ¿verdad?, en Europa, que era prácticamente el mundo antiguo.
Y luego en el año 440 al 461, León I, el que le llamaban el Grande, ¿se acuerdan? Hablamos de que fue realmente el primer papa de una manera oficial, ya de una manera oficial, porque hablábamos también de que Gregorio, él ya hacía las veces de papa en el poderío, en las influencias, todo eso, pero oficialmente ya fue León I el que inició con el papado. Dice, afirmó la autoridad sobre todos los obispos. Del año 590 al 604, el Papa Gregorio, que fue el Magno, que se le llamaba así, organiza administrativamente la iglesia. O sea, ya él es el que ya le empieza a dar forma. Por eso es que esos dos papas fueron los que dieron precisamente el inicio, ¿verdad? La apertura de lo que ya fue la Iglesia Católica, ya como la institución que conocemos hasta ahorita. Luego en el año 756, la donación de Pipino, nacimiento de los estados pontificios. Es cuando se acuerdan que ahí Pipino, que era el emperador de aquel entonces, él donó muchísimos territorios para que la Iglesia Católica fuera poderosísima, no solamente en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, sino también ya en el ámbito geográfico y político. Luego en el 1077, Enrique IV, en Canosa, el Papa humilla a un emperador, y eso ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo hasta dónde empezó a llegar la fortaleza del papado, a tal grado que el Papa se atrevió a humillar a este rey, a Enrique IV, y ahorita lo vamos a ver a detalle. Aquí estamos viendo nada más la línea del tiempo para que veamos lo que ha estado aconteciendo en aquellos años y lo que va a seguir aconteciendo en los años que vamos a ver ahorita. Luego en los años 1200, el apogeo con Inocencio III, se proclamó más alto que el hombre, pero más bajo que Dios. O sea, ese Papa Inocencio, que yo creo que no tenía nada de Inocencio, ¿verdad? Ese Papa, Don Chencho, se le vino a la mente pensar que sí, que él no podía ser como Dios, pero sí que estaba arriba del ser humano, de los hombres. Entonces él estaba entre Dios y los hombres, no así tipo como querubín, ¿no? Como que se sentía así como que un tipo querubín. De hecho, ahí estamos viendo una imagen que fue muy, muy conocida, esta imagen, en donde vemos a un rey que le está besando los pies ahí al Papa. ¿Ya vieron? O sea, ese rey era el rey Enrique, era precisamente el rey Enrique IV. Esa es la imagen que se está presentando ahí en esos momentos. Ok. Vamos a los textos, a los fundamentos teológicos y doctrinales del papado. O sea, miren, el Papa, el texto clave que usó en aquel entonces para decir que incluso el primer papa había sido Pedro y que él era el que estaba sustituyendo a Pedro, fue Mateo 16, 18 al 19. En esa cita, que todos la conocemos, es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ustedes, bueno, primero les dice, ¿qué piensa la gente de mí? Y ya empiezan muchos a decir, no, pues unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres alguno de los profetas. Dice, bueno, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y es cuando Pedro tiene esa revelación del Padre, que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento nuestro Señor Jesús, pues hace poquito te hablé de su Hijo, le dice, pues a ti te digo que tú eres Pedro. Y luego dice, y en esa roca, o sea, una cosa es Pedro quiere decir piedra, es decir piedrita, y roca es de donde vienen las piedritas, es una roca gigantesca. Y dice, y de esa roca, ahí en esa roca, edificaré mi iglesia. ¿A qué roca era la que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Así es, a la revelación, que incluso Jesús le dijo, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa roca, o sea, sobre esa revelación,
edificaré mi iglesia. Y precisamente en eso es en lo que está edificada la iglesia de Jesucristo. En que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca que nos sostiene para que nosotros podamos entender que solamente a través de Jesucristo podemos llegar a la vida eterna. Que solamente predicando a Jesucristo, porque después le dice unas palabras en el 19. Le dice, y yo te doy las llaves del reino de los cielos. Y tú vas a poder atar y desatar. Lo que ates en esta tierra será atado en el reino de los cielos. Y lo que desates en esta tierra también será desatado en el reino de los cielos. ¿Cuáles son esas llaves? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que tú llegues con una persona que está atada a la esclavitud del pecado, atada a la esclavitud de las religiones, atada al futuro infernal que esa persona va a tener. Y tú llegas con las llaves del reino de los cielos, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y los desatas. Los desataste aquí en la tierra porque ya viven libres como nosotros, ya somos libres en Cristo Jesús. Y esa libertad, esas ataduras que Jesucristo nos quitó aquí en la tierra, esas mismas libertad, ya es la que vamos a gozar en el reino de los cielos. Todo eso, si tú te vas a todos los comentarios teológicos, no comentarios religiosos o de alguna secta, a los comentarios teológicos de los teólogos más reconocidos de toda la historia de la iglesia, incluyendo teólogos católicos como un San Agustín, dicen lo que yo les acabo de decir. Esos son los comentarios que te dice la teología, esos son los comentarios que te dice la verdadera revelación de Dios. Todos los contextos históricos, los contextos gramaticales, precisamente ahorita les hablé con un contexto gramatical. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha dicho que cuando dice, y sobre esa roca, están diciendo sobre esa piedrita, o sea, porque le digo, tú eres Pedro, tú eres piedra, tú eres Petros, como se dice en el griego. Los católicos dicen que Él es la roca. Dicen que Él es la persona que ya va a ser el vicario de Cristo, por así decirlo, porque ya después los papas dicen, nosotros somos los que quedamos en vez de Pedro y somos vicarios de Cristo, o sea, los representantes de Cristo en esta tierra. ¿Y qué sucede? Que cuando tú te vas a Gálatas 2:11, ahí está Gálatas 2:11, ¿verdad? ¿Quién no lo puede leer? ¿Qué dice? A ver, Sergito, ahí tienes ya el micrófono para que de una vez tú lo leas. No, de hecho, ahí está escrito, hijo, si quieres, para que no lo busques. Ah, bueno, entonces es en la parte blanca. Yo lo leo. Pero okay. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistiera a cara, porque era de condenar. ¿Le resistí? ¿Qué quiere decir la palabra resistí? Quiere decir, lo confronté. ¿Quién escribió Gálatas? ¿Quién escribió Gálatas? Es una carta paulina, la carta de Pablo a los Gálatas. Pablo les está platicando a los Gálatas. Les dice, pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Nada más estoy dejando una pequeña frase de todo lo que le platica a los Gálatas, porque Pedro andaba judaizando. ¿Y qué hizo Pablo? Le puso un estate quieto. ¿Ustedes creen que si la iglesia primitiva le estaba dando la importancia que la iglesia católica le da al papado, si ustedes creen que él fue el primer papa, se iba a atrever Pablo, que era un abortivo de los apóstoles, como él mismo lo había dicho, porque fue el último de los apóstoles? ¿Creen que él se iba a atrever a confrontar al papa de aquel entonces, al vicario de Cristo, a la roca en donde se iba a edificar la iglesia de Jesucristo? Lógicamente que no. Y esto porque les estoy diciendo, precisamente porque es un argumento que ustedes deben de usar cuando lleguen a tener esa confrontación. Esa es la confrontación más clásica con un católico, cuando tú les estás hablando de que Pedro no fue el primer papa, ni de que él es las llaves del cielo, ni que él es la roca, nada de eso. Entonces tú les puedes sacar esta cita, decirles, miren, o sea, si él realmente hubiera sido eso, ¿creen que Pablo se hubiera atrevido a decirle estas cosas a Pedro? Por supuesto que no. Adelante. También, pastor, creo que es en Mateo,
en el 18 por ahí, habla donde Jesús les dice que ni entre ustedes habrá uno mayor que otro. Les da a entender y que ninguno de ustedes será llamar maestro ni padre, porque padre solo es uno, el cual es Jesús. Exactamente. Jesús siempre los puso a todos por igual. A todos. Lógicamente que siempre hay un liderazgo. Y sí, Pedro tenía un liderazgo. ¿Y por qué tenía un liderazgo? Porque él tenía mucha sensibilidad a las revelaciones del Padre. Precisamente en dos ocasiones le dice: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él tenía esas revelaciones. Sin embargo, él, por ese tipo de revelaciones, tuvo la oportunidad de tener un liderazgo. Pero, con todo y su liderazgo, llegó un apóstol llamado Pablo, que lo reprendió. Y en una de las cartas de Pedro, él está elogiando a Pablo. Ahí nos damos cuenta de la humildad que tenía Pedro y también de la elocuencia que tenía de él, quién era él y quién eran todos sus hermanos, todos sus consiervos. O sea, nadie era mayor que nadie de los apóstoles. Sin embargo, hubo liderazgos a tal grado que Pablo llegó a tener más liderazgo que el mismo Pedro. Él llegó a tener más liderazgo que el mismo Pedro. Y estoy hablando de todos los contextos bíblicos. Olvídense de las tradiciones que los católicos te puedan decir, que Pedro esto, Pedro lo otro, Pedro aquello. En realidad, si nos vamos a la Biblia, la mayor influencia apostólica ha sido del apóstol Pablo. Y el mismo Pedro lo dijo. Es difícil comprender todos los escritos que nuestro hermano Pablo escribe. ¿Por qué? Porque los indoctos no entienden esa teología tan poderosa que nuestro hermano Pablo deja por escrito. O sea, el mismo Pedro, así como diciendo, me cuadro, mis respetos a la teología, a la manera que tiene de escribir nuestro hermano Pablo. ¿Me explico? Entonces, con eso te das cuenta claramente de que Pedro no, o sea, por donde lo queramos ver, él ni siquiera quedó como papa, ni siquiera quedó como el mayor líder, simplemente él tenía una serie de revelaciones que fueron usadas precisamente para que nuestro Señor Jesucristo diera una enseñanza al mismo Pedro y a todos los discípulos. Todo esto fue una enseñanza. Nada más que la gente empieza a tomar ciertas tradiciones, empiezan a acomodar las cosas para que de esa forma la gente tenga otro tipo de expectativas de lo que es la verdadera iglesia. Y eso es lo que ha trastornado tantísimo, desgraciadamente, a las personas que han creído en eso. Continuamos. El papado como poder político. Vamos a poner ejemplos del poder secular. Los papas coronaban a los emperadores, a Carlomagno en el año 800. Hubo intervenciones, que ya lo vimos toda esa parte de la historia, las cruzadas, ¿verdad? Esas intervenciones, esas cruzadas, ¿quiénes fueron las que las llevaron a cabo? Los papas. O sea, eso es precisamente el poder secular que se empezó a manifestar con los papas. Las excomuniones como arma política, en el caso de Enrique IV, que ahorita les voy a platicar la historia de cómo estuvo con Enrique IV, pero ya hemos visto las situaciones que pasaban, ¿verdad? De que un emperador se le quería revelar al papa, y el papa o lo mandaba a excomulgar, y eso era algo horrible para un emperador o para un rey, o le cerraba las iglesias de todas las comarcas que ellos estaban reinando. Y al hacer eso un papa, pues ¿qué sucede? Que estos cuates se derrotaban completamente, y por eso es que tenía tantísimo poder el papado, sobre todo en esta época de la que estamos hablando, en esta época medieval. Cita histórica: el Papa puede juzgar a todos, pero él no puede ser juzgado por nadie. Eso era un estatuto que se llamaba Dictatus Papae, que ese estatuto lo dejó fincado Gregorio VII. Gregorio VII, él dijo, es donde empezó la infalibilidad. Bueno, del papado. ¿Qué es eso de la infalibilidad? Que él no tiene errores. Que él no tiene errores. Empezaron con esas cosas. Ya a poner por eso, eso de vicario de Cristo, pues era como Cristo no tenía errores.
Pues entonces los papas tampoco tenían errores. Empezaron así sutilmente a decir, es como cuando yo estoy en el púlpito, si yo les estoy predicando la Biblia, ¿estoy cayendo en errores? No. Porque le estoy predicando la Biblia, ¿verdad? Pero no por eso me hace infalible a mí. Cuando es así nada más la pura palabra del sujeto, ahí sí infalible. No porque yo esté aquí en el púlpito presentándoles la Biblia es infalible, pero yo no. Entonces ellos así empezaron, no, es que cuando el Papa está dándonos su sermón, es infalible. Y también era una mentira, porque sí han ido a ver los sermones, ¿verdad? Que se dan los domingos en las misas. O sea, te van que, a ver, vamos a la primera lectura, una lecturita, vamos a la segunda lectura, una lecturita así, que vamos a los salmos, el salmo te lo empiezan a cantar así bien bonito, y tan de la Biblia. O sea, si ocuparon 10 minutos para leerte la Biblia, ya fue mucho. Y todo lo demás, precisamente por eso se le llaman sermones. Todo lo demás es un sermón que empieza. Y no, fíjense, hermanos, que empiezan a platicar de sus vidas y que tengo un perrito ahí en el garage, que pobrecito, ustedes deberían de ser como mi perrito que tengo allí, es bien fiel, aunque yo no le dé de comer. Y empiezan a sacudirte con unas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces realmente ni siquiera desde el púlpito eran infalibles los papas, pero empezaron ahí a tratar de ponerlo como si fuera verdaderamente Cristo y que no tenía ningún error el hombrecito que estaba ahí enfrente. Y ya después pues ya conocemos parte de la demás historia. Consecuencias de la supremacía papal en la iglesia: corrupción, la venta de indulgencias que todos conocemos. La simonía, a ver, ¿alguien me puede decir qué es simonía? Porque ya se los enseñé qué es la simonía. No me hagan quedar mal con los que están viendo ahí en el video. Los hijos de Don Simón. Es la compra-venta del libro, como las indulgencias. Ya lo googleaste. Acuérdense. ¿Alguien sabe quién era Simón el Mago? Sí. ¿Quién era? Quiere compararle los dones de los apóstoles. Ahí en el libro de los Hechos nos encontramos con un personaje llamado Simón el Mago. Echen memoria, chavos, porque todo esto precisamente es para que lo aprendamos. En el momento en que tengamos que evangelizar con estos datos, eso nos ayuda mucho para que vean que no lo estamos haciendo de una manera religiosa. Simón el Mago llega con los apóstoles al ver que ellos sí tenían verdadera unción de parte de Dios para hacer milagros. Él de una manera mágica, porque sí existe la magia, sí existe todos los agoreros y esos que andan haciendo brujería, chamanería, claro que existe. Y hay espíritus que les ayudan a que las cosas se den. Pero cuando él ve el verdadero poder de Dios y no la magia que él andaba haciendo, él dijo, no hombre, pues yo quiero de eso, yo ando aquí con puras tonterías, por así decirlo, ¿verdad? Yo la verdad estoy limitadísimo en los poderes que tengo y en las cosas que hago con la gente. Estos cuates sí tienen un poder que viene de no sé dónde, pero yo quiero ese poder. Y se acerca a los apóstoles y les dice, ¿cuánto quieren para que me den ese poder? Y de repente ahí se presenta uno de apellido Jin y se quita el saco y le dice, órale, ahí te van mis poderes, ¿verdad? Es que así le hacen ahora. Se quitan el saco y ahí va la unción y no sé qué tal. No, pues ¿qué hicieron los apóstoles? Los reprendieron. Le dijeron, tu dinero perezca contigo. Así se lo dijeron. Entonces, de ahí viene esa herejía de la simonía. Es creo que tercera vez que se los repito, chavos. ¿Vale? Para que se lo graben, la tercera es la vencida. Entonces, de ahí viene esa herejía de la simonía. Entonces, ¿qué pasó precisamente con los papas que empezaron a practicar la simonía? ¿Sabes qué? Como ahora algunos le hacen también, no papas, sino papis espirituales,
que dicen, ven y pacta con Dios. Tú traes un sobre de 1,000 pesos y Dios va a sanar tu cáncer. Ah, no, ¿verdad? El cáncer es más caro. No, si es 1,000 pesos, pues apenas una gripa, ¿verdad? Y no, es que en serio hacen unas cosas. Ahí hay una mujer que se hizo muy famosa por su video que dice, miren, escuchen los dólares. Se pone $1 en el oído. Se llama Ana Méndez, la señora, perdón, Ana, pero la Biblia dice que hay que decir nombres. Y Ana Méndez agarra y empieza ahí, oigan lo que los billetes les digan, oigan los que los billetes, y ya se ve que unos empezaron a reír, no se rían, no saben herejes, no se rían, les estoy hablando en serio, y empieza con unos rollos ahí. O sea, eso es la simonía, el que la gente piense que con dinero puedes ganarte los favores de Dios. Los papas empezaron a hacer lo que se le llama hasta la fecha indulgencias. Con las indulgencias ellos cobraban para que la gente se fuera al cielo, para que se salieran del purgatorio, ¿verdad? Y los niños se salieran del limbo y todos esos rollos. Abuso de autoridad espiritual. Hasta la fecha lo vemos, tanto en todas las religiones que hay. Vemos cómo la gente abusa de todos los ignorantes. Por eso yo quiero que Redención por su gracia no sea ignorante y que conozcamos perfectamente lo que la palabra de Dios nos dice. Y que yo espero en Dios que aquí estemos muchos años en este ministerio, pero si alguna vez tienen que irse a algún otro ministerio, que sepan perfectamente todo lo que realmente la Biblia dice, que no nos enchamaqueen, ni que lleguemos con personas que por medio de la superstición y del desconocimiento de la gente empiecen a querer abusar de nosotros, porque eso lo va a haber siempre. Si desde aquel entonces existía, eso va a seguir habiendo. Y eso es por eso es que necesitamos evangelizar a todas esas personas que andan en la religión católica. Yo amo muchísimo, es más, yo creo que la mayoría de las personas que yo amo son católicas, porque pues, la mayoría son mis parientes, mis familiares, igual que muchos de ustedes, y me da tanta tristeza saber que si no se arrepienten y no vienen a la palabra de Dios para conocer al verdadero Jesucristo y no al que dicen ser vicario de Cristo, de esa es la única manera que van a ser rescatados del infierno. Entonces, desgraciadamente ese abuso espiritual siempre ha existido y va a seguir existiendo, tanto en las religiones católicas, como las bautistas, como las pentecostales, como los musulmanes, todas las religiones. ¿Por qué? Porque abusan de la ignorancia de la gente. Surgimiento de las herejías, los cátaros, los valdenses. ¿Pero por qué surgieron esas herejías? Como protesta, y todo eso lo vimos en su momento. Los causantes de que empezaran a salir tantas herejías eran los mismos católicos. La gente empezaba a ver abusos, y decían, no, ¿sabes qué? Que no, yo no quiero saber nada de Dios. Yo mejor vamos a hacer otro grupo en donde creamos en otras cosas, ¿verdad? Hay unos que, eso ya fue más moderno en la época de Juan Calvino, un poquito después de Juan Calvino, o sea, por ahí de los años 1700, 1600 y tantos, 1700, por ahí del siglo XVII, hubo un hombre llamado, que incluso hay un grupo, es una secta que se le llama el Dios de Spinoza. Hay un hombre que se apellidaba Spinoza, que él empezó a ir a iglesias calvinistas, en donde las iglesias calvinistas tienen muy buena doctrina, pero empezaron a manejarse también con una autoridad espiritual sobrepasada, donde empezó a haber mucho autoritarismo, empezaron a haber cosas muy horribles, de que sí, hablaban, tipo los fariseos. O sea, los fariseos tenían a la Biblia, pero ¿qué Jesús les decía a sus discípulos? Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces él empezó a ver esas cosas. Él iba ahí con los calvinistas, una sana doctrina, pero no practicaban lo que predicaban. Entonces él empezó a ver cosas que dijo, no, yo no, y hizo una secta que ahorita está muy de moda, esa secta, porque ahí entra una especie de agnosticismo. Ya ven que hemos estudiado sobre los agnósticos que vienen desde los inicios. El agnosticismo es ese que dice, sí, yo sé que existe un Dios, pero yo no quiero creer en ese Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia que me han presentado es malo. ¿Por qué? Porque mi pastor era un villano de lo peor.
los hermanos que estaban con él, no hombre, se hacían unas para andar chismoseando y para andar con la murmuración y para andar en el pecado y para andar en eso. No, yo no quiero saber nada de eso. Y él hizo un grupo, y fíjense, se llama el grupo así, el Dios de Spinoza. Un grupo en donde creen en Dios, pues son agnósticos. O sea, ellos ven a Dios en la naturaleza, ellos ven a Dios en la bondad, o sea, una cosa tipo como los hinduistas, como los budistas, todos esos cuates. ¿Por qué salen todas esas herejías? A causa de que las personas que tienen la verdad, como dice la misma Biblia, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad, entonces ven que esa columna y baluarte de la verdad dice puras mentiras, dicen no, pues mejor me voy y empiezan las herejías. Eso fue lo que pasó precisamente con estos cátaros y los valdenses, que ya hablamos de ellos, que fue de ahí de donde inició precisamente la Santa Inquisición, para combatir a los valdenses, a los cátaros, que ellos empezaron a generar muchas herejías. Luego viene el cisma del occidente, que ya lo estudiamos también, todo lo que sucedió cuando se dividió la Iglesia Católica. Cuando se divide la Iglesia Católica, que todo eso fue lo que vimos en el cisma de la Iglesia del occidente, se divide, se quedan los orientales, se quedan los occidentales. Recuerden que los occidentales son los de la Iglesia romana, los orientales son los de la Iglesia ortodoxa, en donde ellos no tienen papas, sino que ellos tienen patriarcas y ellos todos son iguales. Bueno, cuando empieza el papado, no hombre, y todo eso lo vamos a ir estudiando en el camino, pero ya había momentos en que no había un solo papa, sino que habían varios papas, porque entre ellos también se empezaban a disputar el papado. No, es que a mí no me gustó lo que fulanito dijo, no, ya sabes que yo me voy a donde yo soy obispo y ahí yo me voy a poner también como papa. Ahora ya no es nada más el obispo de Roma, el papa, sino ahora también va a ser el obispo de Francia, el obispo de tal lugar, y esos también se empezaban a llamar papas. Entonces no había un solo papa, sino empezaron a haber varios papas. Es más, no sé si sepan, pero hubo una papa, no de esas que se comen, se disfrazaba de hombre y lo hicieron papa y que salió embarazada. Y ahorita lo estoy platicando porque no sé si en nuestro estudio vaya a venir eso, pero eso es parte de la historia. O sea, veían que era tanto poder que buscaban la manera y todo eso de llegar al papa. Aún las mujeres empezaban a buscar ese poder, y sí hubo una papa, pero cuando salió embarazada se dio cuenta que era mujer. Imagínense nada más. Bueno, en la sociedad, la Iglesia como centro de educación, economía y política. Miren, ustedes ven las mejores iglesias, las mejores escuelas de México en la actualidad, ¿son qué? Son católicas. Y eso es parte precisamente, a veces uno dice, ay, qué buena, ¿verdad? Qué bueno que los católicos hayan hecho muy buenas instituciones. No se trata de eso, se trata de que quisieron tomar el poder también de eso. O sea, ellos tomaron el poder, ¿y qué pasa? Que desde la escuela te empiezan a dar la educación católica. Toda su moralidad la empiezan a basar conforme a sus catecismos. Entonces, por eso, o sea, ellos empezaron a adquirir ese poder tan tremendo que en las escuelas tenían que rezar, así como ahorita en la actualidad vas ahí a las escuelas franciscanas o a las marianas, así donde hay monjas, donde hay franciscanas. ¿Qué sucede? Yo pues a mis hijas las saqué del Margarita, ¿verdad? Porque pues, se las ponían a estar rezando y que no sé qué tanta cosa. Entonces, ese poder empezaron a adquirir también en la educación, en la economía y también en la política. Ellos se empezaron a involucrar en todo se están involucrando y por eso adquirieron tantísimo poder. La sumisión de reyes y conflictos por el poder. O sea, empezaron a hacer que los reyes se sometieran a ellos. Reitero, ¿verdad? Lo he dicho muchas veces, pero es algo que tenemos que hacer mucho énfasis para que vean hasta dónde llegó el poder del papado. Temor generalizado al infierno, control espiritual absoluto. O sea, a través de la ignorancia que tenía la gente de la Biblia, la superstición los hacía que se sujetaran al papado. Lo que el papa decía, eso es lo que ellos tenían que hacer. Y bueno, después del gran cisma entre Oriente y Occidente, la Iglesia Católica Romana comenzó una escalada ascendente en su poder. O sea, en vez de que se haya debilitado la Iglesia Católica cuando vino ese cisma, no, al contrario, se empezó a llenar de poder. Gradualmente logró hacerse de poder
al nivel de los reyes más temidos de Europa. En ese proceso destacaron 3 papas: Nicolás II, Gregorio VII e Inocencio III, que es los que ahorita vamos a ver. Estos 3 papas destacaron por ser de los más influyentes, de los más poderosos en esa época del papado, en la era medieval, que es cuando el papado fue más fuerte que nunca. O sea, si ustedes piensan que Juan Pablo II tuvo poder, no, hombre, estos tenían muchísimo más poder de lo que los últimos papas que hemos conocido. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XX y XXI ya la gente no tenía tantas vendas en los ojos como se tenía en la era medieval. Ok. Vamos a ver quién era Nicolás II. Iba a estornudar y se me fue el estornudo. Nicolás II, del 1059 al 1061. Este papa convocó un concilio el año 1059 en el que se prohibió la investidura de obispos y de cardenales sin autorización del papa. Se permitió que hubiera papas de otras naciones y no solo de Roma, y estableció que el papa solo puede ser elegido por el colegio de cardenales, ya no por el pueblo en general. En aquel entonces, a principios de los años, por ahí del año 1000 y pico, cuando se iba a llevar a cabo la votación de un papa, no era a través del cónclave como ahorita lo conocemos. Ya ven que hace poquito precisamente se votó por este papa León VII, no sé cuál es el que acaba de quedar como papa. Ya ven que es el cónclave el que, bueno, en aquel entonces no era el cónclave, era el pueblo. El pueblo hacía su votación como si fuera un presidente. Hacía la votación el pueblo para ver quién era el que se quedaba. Entonces, este papa, él ya decretó que ya no iba a ser a través del pueblo, que iba a ser a través de los cardenales, del colegio de los cardenales. Ellos eran los que iban a dar su votación para ver cuál era el papa que se iba a quedar. Que de hecho, siempre los que eran los candidatos eran los mismos cardenales de ahí del colegio de cardenales. Entre ellos siempre estaba el que iba a ser votado. Entonces él cambió esa postura, ya en vez de que él fuera el pueblo, ahora tenía que ser, y todo eso era para que tuvieran el control dentro del Vaticano, y que el pueblo no tuviera el control de nada de eso, que el pueblo fuera ajeno. O sea, ¿y por qué? Lógicamente que porque querían ellos estar haciendo ahí sus chanchullos entre ellos, ¿no? Entonces eso es lo que él hizo, pero fue muy poderoso en su época. Luego vemos a Gregorio VII. Gregorio VII, del año 1073 al 1085, fue quien tenía el poder detrás de los papas durante los 20 años anteriores a su llegada al papado. En su encíclica Dictatus Papae estableció que la Iglesia Católica Romana es la única fundada por Cristo. Aquí ahorita les digo, negando crédito a la Iglesia Ortodoxa, dijo que el obispo de Roma es el único obispo universal con poder absoluto en lo religioso y en lo civil, que los príncipes tienen la obligación de besarle los pies en señal de sumisión, porque tiene autoridad para quitar cualquier autoridad civil, incluso emperadores, y que tiene autoridad para absolver a los súbditos en sus votos de obediencia y lealtad a los reyes malos, y que nunca ha habido ni habrá error en la Iglesia romana. Gregorio VII fue eficaz en hacer valer esa autoridad ante el rey Enrique IV en la humillación de Canosa. Este papa
que le decían a él el hacedor de papas. Ya se le bajó la que precisamente por eso a él le llamaban el hacedor de papas, porque él, desde antes de ser papa, él era súper influyente, él era el que decía lo que se hacía y lo que no se hacía. De hecho, es un personaje que la verdad ahorita no me viene a la memoria el nombre original de él, pero nosotros lo vimos precisamente cuando estuvimos estudiando todo lo que se estaba haciendo antes de que se empezaran a formar los papados dentro ya del poder político y todas esas cosas. Entonces, no me acuerdo la verdad su nombre, se me borró, pero su nombre original era otro. Ya ven que cada papa se pone nombres, sobrenombres, ¿no? De algún santo, qué sé yo. Pero él, es más, se puede decir que ha sido el papa más poderoso que ha habido. Y aparte, de ahí es de donde viene esa historia que les quería yo comentar. Este papa, Enrique IV, en una ocasión se le pone al tú por tú al papa Gregorio. ¿Y qué creen que hizo? Lo excomulgó. Y al momento que lo excomulga, todo el reinado, o sea, toda la gente, todo el pueblo, escucharon de que su rey estaba excomulgado de la Iglesia Católica. ¿Y qué creen que hicieron? Pues hicieron huelga. O sea, dijeron, ¿cómo? O sea, al estar excomulgado nuestro rey, estamos excomulgados todos nosotros. Y le armaron una revolución al rey, a tal grado que el rey tuvo que ir a ese lugar llamado Canosa a pedirle perdón al papa. Pero cuando él llega al castillo del papa, porque el papa también vivía en su castillo, llega y empezó a nevar, había nieve tremenda en ese lugar, y llega y dice, se anuncia con la gente y los servidores del papa, díganle al papa que viene el rey Enrique a pedirle perdón al papa. Y el papa no lo quiso atender, le dijo, díganle que espere hasta que yo le mande llamar. Esperó 3 días con la nieve en la parte de afuera del castillo del papa, hasta que ya le permitió. O sea, fíjense nada más el poder que tenía ese papa, y bueno, y todos los papas. Pero hubo esa historia muy sorprendente, hasta qué grado de que humilló a este rey de una manera tremenda, hasta que ya le dio permiso de que pasara. Y ahí llegó con el papa y le dijo que le perdonara, y le dijo, sí, bésame los pies. Y le besó los pies, y ya dijo, ya te perdono, ya te quito la excomunión, y ya otra vez eres mi patito, ¿no? Para que se den una idea hasta dónde tenía este hombre el poder, el Gregorio VII. Y vamos a ver a Inocencio, que no tenía nada de Inocencio. Aquí Inocencio III, del 1198 al 1216, creía firmemente ser la autoridad suprema de toda la tierra. Chéquense hasta dónde. Cuando él hablaba, decía él, prácticamente está hablando Dios. Fue capaz de dominar a reyes poderosos como Felipe de Francia, excomulgado y poniendo a Francia en entredicho el año 1200. Juan de Inglaterra, venciéndolo en una guerra que duró 8 años. Fíjense, este papa excomulga a este rey francés, de tal manera que el rey francés él no pasó lo que anteriormente acabamos de ver con Enrique IV, sino que dijo, bueno, pues ya, le fue indiferente, dijo, eres indiferente a mí, pues que le armó una guerra. Y le armó una guerra que duró 8 años, porque recuerden, la Iglesia Católica tenía su ejército también, que era más poderoso que el de Francia, a tal grado que duró 8 años y le ganó. El Papa le ganó al rey. Dice luego aquí, venciéndolo en una guerra que duró 8 años, del 1205 ahí hubo un error. Es del 1205 al 1213, porque duró 8 años, nada más que ahí se puso 1013. Ahí hubo un error de dedo. Después de excomulgarlo,
y poner a Inglaterra en entredicho, y al mismo emperador del Sacro Imperio Romano en Alemania, quien se postró ante él para que le diera su aprobación el año 1202. Inocencio también organizó 2 cruzadas, la cuarta para conquistar Tierra Santa, misma que arrebató a Constantinopla a los musulmanes en 1204 hasta 1261, y otra cruzada contra los albigenses de 1208 a 1209, un grupo con creencias evangélicas al sur de Francia que desafió su poder. Inocencio convocó el cuarto concilio de Letrán 1215, donde se impuso a todos la obligación de la confesión auricular una vez al año, y se aceptó la doctrina de la transubstanciación como dogma de fe. Él es el que fundó esa doctrina de la transubstanciación. ¿Sí saben qué es la doctrina de la transubstanciación? ¿Nadie lo sabe? Bueno. No lo googlees. La Iglesia Católica tiene la idea, por que parece como chinito, ¿verdad? Y parece así como chinito. Inocencio, él les dio la enseñanza a la Iglesia Católica de que cuando ellos tomaban la comunión, la Eucaristía, como ellos le llaman, de una manera literal, en ese momento estaban matando a Jesucristo con el pan, y el vino representaba literalmente la sangre de Jesucristo. Precisamente por eso se le llama misa. Cada que la gente va a la Iglesia Católica los domingos, ¿qué dicen? ¿Vamos a dónde? ¿Y saben lo que quiere decir la palabra misa? Sacrificio. O sea, ellos, a partir de esa doctrina, ellos tienen la idea de que llegan cada domingo a sacrificar a Jesucristo. Se lo comen porque ellos tienen la idea de que en ese momento esa es la manera de tener comunión con Dios, para que ellos resuciten con Dios. Entonces, por eso se le llama misa, porque ellos sacrifican cada domingo a nuestro Jesucristo. Ellos literalmente, por eso ya ven que estos curas levantan la hostia y ¿qué dicen? Dicen, este es el cuerpo de Cristo. O sea, vean nada más qué herejías tan gruesas, ¿eh? O sea, en serio, o sea, qué cosas tan tremendas. Por eso muchos que se convertían al Islam, por eso se convertían. Y ya decían, no, nosotros mejor preferimos las enseñanzas de Mahoma. Porque todos los del Islam, todos los musulmanes, ellos son idólatras, aunque ellos digan que no, pero no a tal grado. O sea, no tienen un grado de idolatría tan tremenda como lo tiene el catolicismo. El catolicismo está lleno de muchas cosas muy esotéricas, pura superstición. O sea, ellos viven con pura superstición. O sea, en el momento en que hacen esto, que hacen todo, y se hincan, y llegan y luego traen ahí lo que le llaman el Santísimo, ¿no? Y agarran y lo pasan, y ¿qué hace la gente? Se hincan que el Santísimo. Es más, aquí hay una iglesia donde tienen allá el Santísimo, y tú no puedes darle la espalda. Tú llegas a ese lugar, y se los digo por experiencia, porque apenas que yo era bien católico, y llegaba uno así, y hacías tus oraciones, y te salías, y te tienes que salir así. O ya más moderno te persinas, ¿no? Y ya te vas como de la niña. No, en ese lugar no. No, eso es un sacrilegio. Al Altísimo no le puedes dar la espalda. Y ahí tienen, que es un como cetro, ¿no? Que le llaman el Altísimo. Pura superstición. Entonces, vean cómo los papas eran los que se iban encargando de meter sus supersticiones. Esta doctrina de la transubstanciación, aunque parece de trabalenguas, pero esa sí me la sé. Lo que conocemos de veras es otra de las cosas. Él también fue el iniciador de eso. De que tú por lo menos una vez al año te tienes que confesar. Tienes que llegar y Ave María Purísima, sin pecado concebido, y Señor, Padre, vengo a confesar mis pecados, esto, y luego viene, me acuso de esto, me acuso del otro. Ahí nació también esa situación. Cuando que la Biblia dice, maldito el
varón que en el hombre confíe. O sea, eso de que, ay, voy y ya me absuelven de mis pecados. Sí, qué fácil, ¿no? Y bueno, no tan fácil, ¿verdad? Te mandan a rezar tantas Aves Marías. Fíjense, para nosotros es un honor, es un deleite orarle a Dios. Para ellos es un castigo. Para ellos es un castigo, ¿verdad? Sí, tienes que poner a rezar el Padre Nuestro tantas veces que no. Órale, entonces bueno, pero esto es la historia. Ayer estaba evangelizando a mi mamá y le dije, mamá, yo estoy hablando pura historia. Yo no me estoy metiendo, todas mis investigaciones que estoy dando en mi seminario, no lo estoy sacando de libros religiosos, no lo saco de libros católicos ni de libros evangélicos, lo estoy sacando de la historia universal, de la historia universal. O sea, son historiadores y eso es una forma científica. ¿Por qué? Porque está la ciencia de la historia. Hay muchos datos que tú no puedes comprobarlos a través de situaciones físicas, pero por eso existe la ciencia de la historia. Y esto es ciencia. O sea, todo lo que yo les presento en el seminario es ciencia. Es una ciencia histórica. Entonces, a través de la ciencia histórica, nosotros sabemos que todo eso ha existido. Y va a llegar el momento en que vamos a empezar a hablar también ya de la iglesia protestante, ¿verdad? Que de repente ya ven que les digo también parte de lo que la iglesia protestante a la fecha sigue haciendo. Ok, continuamos. Ya estamos terminando. Ya ya con esto terminamos. Miren, aquí historiador, precisamente hablando de historiadores, dijo esta frase: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, eso fue lo que sucedió con la Iglesia Católica. Fue una situación, dice aquí, esta verdad se vio cumplida en el papado medieval. Así como la iglesia se levantó con poder, así cayó moralmente de una forma estrepitosa. En el próximo capítulo conoceremos las causas de que no todos los papas pudieron gozar de tan buen prestigio como el de estos tres, sino que finalmente condujeron la iglesia a un periodo de decadencia. Eso es lo que vamos a ver ya en el próximo capítulo. Así como en estos momentos vimos de qué manera el papado fue tomando fuerza, de hoy en 8 vamos a empezar a ver de qué manera empezó a caer en la decadencia del papado. Ese va a ser el título de nuestro próximo capítulo. ¿Ok, familia? Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, déjenme cortar el video.